explico. La ministra Yasmín Esquivel Moza ha hecho alianzas con algunos ministras y ministros con la finalidad de que Norma Piña se haga a un lado. Ya se lo habían pedido. Esto lo declaró con Aristegui hace tiempo, que le habían pedido, la misma ministra Esquivel Moza le habría pedido que por favor diera un paso a un lado, que dejara el puesto de ministra presidenta para que tuviesen interlocución con la Cuarta Transformación, es decir, con el gobierno federal. Norma Piña en aquel entonces hizo el berrinche de su vida, hizo un recorrido en medios de comunicación, los convencionales, los de siempre, los chayoterísimos, para decir que le estaban pidiendo que renunciara. Y ella dijo, no voy a renunciar. A pesar de todo lo que se ha dicho y a pesar de todo lo que se conoce, bueno, le han agarrado no mucho amor al trabajo, le han agarrado amor al dinero. Eso es una realidad. Y la ministra Lenia Batres les explica cómo está esto, por qué se niegan a esto. Se han convertido en una cofradía que busca cuidar sus propios intereses. Así lo dijo. Ahorita le explico cómo está esta situación de Norma Piña. Sí es una condición la democratización que podría realizarse por medio de la elección de las personas juzgadoras. Sí es una condición pues para que el Poder Judicial sea observable. Es actualmente una cofradía absolutamente cerrada que pareciera tener dueños. Trabaja para sí mismo, no tiene una vocación social, hasta el nombramiento de los jueces parece que se hace para ellos y se reclama para ellos, es un derecho que adquieren en una jerarquía de cargos, un conjunto de personas que están y forman parte del escalafón del propio Poder Judicial. No es una necesidad, no se nombra juez a quien puede cumplir mejor una función social determinada, sino a quien ya tiene muchos méritos, como hizo muchos cursos, tiene muchos títulos. Bueno, ni siquiera eso se contempla, pero se supone que tiene más preparación, es el mejor, pero se asume en la idea meritocrática que tenemos aquí en el Poder Judicial que se lo merece. Es una persona que merece un cargo, no es una persona que puede realizar funciones que merece la sociedad mexicana. Ahí hay un problema absolutamente perverso, porque el Poder Judicial trabaja para esas personas, para quienes merecen los cargos, no para la sociedad mexicana. Entonces no se necesitan atributos que implicarían la funcionalidad de jueces que están obligados a cumplir leyes, atributos que se referirían fundamentalmente a la vocación de servicio, a la noción de justicia, a la posibilidad y incluso al conjunto de concepciones que deben tener esos jueces para hacerle útil a la sociedad, no a sí mismos, no para justificar el cobro de salarios millonarios porque se lo merecen. Es una concepción absolutamente distinta. Por eso digo que rompe la estructura y la idea originaria del Poder Judicial, que así nace, como un poder de una especie de nobleza, ni siquiera liberal del siglo XIX, sino más parecida a las monarquías. Entonces tenemos personas que ocupan cargos cuasi nobiliarios en lugar de funcionarios públicos, que deben rendirle cuentas a la sociedad, que deben ser observados en sus funciones, que sí tienen que tener una independencia y una capacidad de ser imparciales entre las partes en conflicto, pero eso no significa que deben ser independientes de la población mexicana y que no tengan conciencia o no deben tenerla de que se deben a esa sociedad mexicana y que deben rendirle justamente en el cumplimiento de las obligaciones legales, deben rendirle cuentas a esa sociedad mexicana. Bueno, es parte de lo que declaró la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, que ha sido acosada incluso por parte de personajes que son enviados por la misma Norma Piña. Pues ¿quién más los puede mandar? Son trabajadores del Poder Judicial. Le decía, ¿se puede ir antes? Bueno, es que ya hay disensos, hay diferencias entre los propios integrantes de la Suprema Corte. Saben que las reformas al Poder Judicial es un hecho y empiezan a generarse
este tipo de situaciones. Yasmín Esquivel Moza ve una situación que ya le complica los planes para impulsar al ministro Ortiz Mena a fin de que agarre o tome la presidencia de la Suprema Corte. Ya son hasta de Loreto Ortiz Alf, o sea, estos son como reyesuelos y no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. El nombramiento de Saldívar complica los planes de Yasmín para impulsar a Ortiz Mena como presidente de la Corte. Piña utiliza la designación para bloquear al grupo más duro contra la 4T, que además la sostiene en la presidencia del máximo tribunal. No le extrañe que Norma Piña sea depuesta como presidenta del tribunal, aunque siga siendo ministra. Desde hace un mes, la ministra Yasmín Esquivel busca reunir las voluntades necesarias para que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena asuma la presidencia de la Suprema Corte en reemplazo de Norma Piña. El eje del cabildeo, según se pudo conocer, es que la actual titular del máximo tribunal no tiene capacidad de negociar con la 4T. Para suavizar los aspectos más urticantes de la reforma judicial que propone Andrés Manuel López Obrador, Ortiz Mena, por su parte, ha comenzado a tomar distancia de los expedientes más complicados para el gobierno. Por ejemplo, ahora no quiere votar por la inconstitucionalidad de las reformas que se votaron el 28 de abril del año pasado. Un proceso que el ministro hace algunos meses entendía plagado de problemas, pero del que ahora prefiere no opinar. Los ministros conocen que están en el corazón del vendaval. Hasta la Corte llegó un relato bastante detallado de la reunión que tuvo la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Salvador Randall, con Claudia Sheinbaum. Hace un mes y medio, la emisaria de Joe Biden fue muy tajante sobre los riesgos que implicaría votar a los jueces de instancias medias e inferiores. Pero cuando le hablaron de acotar la elección solo al máximo tribunal y bajo ciertas medidas de control, la conversación fue más amena. Esquivel, más allá de su pragmatismo, detesta a Piña. Cuando coinciden, se hablan en un tono casi amistoso, pero algo está roto entre ambas ministras. No es un tema político. Esquivel está convencida de que Piña opera en la UNAM para que allí siga con vida el asunto referido a su supuesto plagio. Una historia que no ha terminado del todo y que el rector Leonardo Lomelí tampoco tiene demasiado interés en finalizar. El anuncio de que Arturo Saldívar estará a cargo de la implementación de la reforma judicial complica la jugada de promover a Ortiz Mena, porque Piña utiliza ese nombramiento para fidelizar al bloque de ministros que la mantienen en la presidencia. Piña ahora dice que con Saldívar no se puede acordar y que Ortiz Mena no tiene el carácter necesario para hacerle frente. Por otra parte, se cuentan en su vocalía la titular de la Corte disfruta el hecho de que Saldívar, que quería ser fiscal general o secretario de Gobernación, termine por aceptar un cargo menor. Bueno, estos son los entretelones de la Suprema Corte. Yasmín Esquivel Moza ha tenido propuestas dentro de los llamados foros para la reforma al Poder Judicial. Este fue uno de ellos. Cheque lo que dijo. Conozco el trabajo con el cuidado y dedicación, prudencia, responsabilidad y compromiso con el que se aborda este tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Se han escuchado infinidad de posturas que sin duda enriquecen y enriquecerán el dictamen final que ustedes analizan y discuten, en donde las coincidencias habrán de verse y sin duda se dialogarán las diferencias. Esta sesión me permite someter a su reflexión 3 propuestas adicionales a las que ya hice en la sesión anterior. La primera de las 3, advierto en las ponencias un gran número de personas juzgadoras en funciones federales y locales con una acreditada solvencia profesional, debido a que su acceso al cargo fue calificado conforme los parámetros de aptitud establecidos por el propio Congreso de la Unión en la legislación orgánica respectiva y las legislaturas de las entidades federativas y sus leyes correspondientes. Su estabilidad en el cargo está protegida por el artículo 97 constitucional. Tratándose de estos juzgadores, considero que si bien todos ellos deben someterse al escrutinio público a través del voto popular con rigor técnico, no podemos hablar propiamente de una elección, pues ya se encuentran desempeñando sus puestos. Por lo que, siguiendo la lógica de la Constitución plasmada en la fracción 9ª del artículo 35 constitucional, me parece que debemos pensar en todo caso en un procedimiento transitorio
único de revocación del cargo, conforme un sistema análogo y proporción guardada con el previsto para el titular del Poder Ejecutivo Federal, que también es un sistema de participación ciudadana, respecto del cual inclusive ya tuvimos un ejercicio exitoso orquestado en todo el país por el Instituto Nacional Electoral en el año 2022. Me parece importante recordar que en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aquel 14 de marzo de 2019, se explicó que la revocación del mandato reconoce a los ciudadanos como una fuente de la soberanía popular. Y entre muchas otras bondades de esta figura jurídica, se expresaron dos razones para incorporarla en la Constitución, las cuales, por su conexión con el tema que nos ocupa, me permito citar textualmente, abro comillas. Ante las dificultades para que los mecanismos de destitución de las autoridades en manos de otros órganos del Estado operen, la revocación del mandato apela directamente a la ciudadanía y disipa cualquier ápice de duda en torno a la legitimidad de la destitución. La revocación es una vía constitucional democrática, institucional, reglada, pacífica para expresar el descontento. Cierro comillas, hasta aquí el dictamen de la legislatura 2019. Bueno, es que ya está la grilla a todo lo que da. A los ministros no les hace ninguna gracia el hecho de que no pudieron. Es que no se puede, mediante esas acciones de estridencia, de narrativas en los medios de comunicación, frenar una reforma constitucional. Ni siquiera los Estados Unidos pueden entrar. Eso de que vino la asesora en seguridad, no. México dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y el presidente lo ha dicho en infinidad de veces. O sea, aquí no se metan. Incluso el tema Venezuela, que está tan socorrido, pues el presidente dice, pues si no hay un gobierno del mundo, ¿qué les pasa? O sea, hay una postura fuerte del presidente de la República para evitar intromisiones, injerencias y todo lo que esperaba Norma Piña. Vamos, ¿por qué no porque están muy entrados con esto de Piña se puede ir en cualquier momento, pero no es Piña, es todo el Poder Judicial, todo. Y todo el Poder Judicial implica juezas y jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros, jueces de distrito, jueces de circuito y todo lo que está podrido dentro de ese poder, porque son los responsables de lo que hoy pasa con la justicia. O me va a decir que le dieron ¿cómo le llaman? Un amparo definitivo, nada más porque sí, a Lozoya. Y luego creo que ya le entregaron otro. Es una carta de barajitas muy lamentable, pero eso es lo que ha pasado. No nos podemos ir o sea, no podemos dejar de pensar en Rosario Robles, en Murillo Karam, en Juan Collado Moselo, en los millones de dólares que le soltó Piña a Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, que aparte de ser su esposa, era testaferra del mismo. Los departamentos que se han recuperado allá en Nueva York, que están bajo una situación de juicio solicitada por el gobierno mexicano, es decir, la grilla está entre los ministros, ya no hay esa cohesión que mostrar. Los intereses, dicen que el interés tiene pies, y los ministros se empiezan a mover de acuerdo a sus propios intereses. La revocación del mandato era antes, ahorita ya no tiene caso. Si quitan a Piña o la dejan, eso es irrelevante, porque Piña tiene los días contados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los ministros y ministras también. De ahí del Poder Judicial van a salir 10 propuestas y se van a pelear por ellas. Al final de cuentas lo vamos a ver, más pronto que tarde. Que Piña renuncie o se quede es irrelevante a estas alturas. Los tiempos corren. Septiembre es el mes en el que se debatirá lo que es la reforma al Poder Judicial ya con la nueva legislatura. El próximo 8 de agosto se lleva a cabo el último foro y ya la comisión está funcionando, la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, creo que ya es más ruido porque se puede ir antes, ya no pueden hacer nada. Eso era anteriormente, se pudo haber negociado, incluso pudieron haber participado, pero no quisieron. Se aferraron pensando que tendrían en el PRI, el PAN, el PRD, el MC un bloque de contención que ya no tienen.